Bienvenidos a la guarida del zorro. Yo soy Rubén Chisbert y hoy vamos a empezar este último bloque de análisis y comentario de la sentencia del Procés. Ayer comentábamos la parte más técnica y jurídica de la sentencia, la calificación de los delitos, por qué se había fallado en un sentido y no en otro, y hoy vamos a ver las conclusiones de dicha sentencia. Lo primero que quiero decir es que he empezado este vídeo con este extracto de 2017 para que veamos cómo no hace falta ser un experto en ciencia política y en derecho para darse cuenta de cómo hay personas que rápidamente identifican cuando el pueblo está siendo el gran perjudicado de una lucha entre los políticos por poder y dinero, que básicamente es lo que apuntaba ayer. En fin, para no hacer más preámbulos, vamos a volver a la sentencia con Pedro Manuel González, el abogado y jurista que me está ayudando a comentarla y a analizarla jurídicamente. Lo primero que quiero decir es lo siguiente, que quiero comentar en este primer bloque, y es ¿por qué hay un sector de la sociedad que entiende que este tipo de delitos no son relevantes o no son muy importantes? Que un delito de sedición o de rebelión, o de, bueno, el que se ha condenado en sedición en este caso, no es tan equiparable o no es tan importante como, por ejemplo, una violación o un asesinato. Pedro. Es evidente. A ver, la penalidad tiene que venir determinada no solo por un afán de venganza o de retribución punitiva al perjudicado, sino por el bien jurídico que resulta afectado. Y yo entiendo que una violación es un delito gravísimo, entiendo que un asesinato es un delito gravísimo y afecta al conjunto de la sociedad por el desazón que causa y por la agresividad que supone y la repercusión que tiene de orden social. Pero estos delitos, los delitos que son contra el orden político, afectan a la totalidad de la nación. Quiero decir, son muchísimo más graves y de ahí que la penalidad naturalmente, lógicamente, sea superior. El hecho de que sea un bien jurídico abstracto o difuso no significa que sea de menor entidad. Es decir, el dolor puede ser menos agudo, pero el trauma es inmensamente superior. Esto es una similitud para que se entienda. En un caso de un golpe de Estado, que también sería un delito de rebelión, como el que yo creo que aquí existe, y ese es mi criterio particular, porque puedo estar perfectamente disconforme con lo que vierte ahí el Tribunal Supremo, es un delito, un golpe de Estado o que afecta a la totalidad de la población, como sacar los tanques a la calle 23F. El bien jurídico lesionado es el mismo. Es el mismo. Incluso, si me apuras, me atrevería a decir que casi más grave en este caso. Porque en aquel caso pudiera tener una reparación. Quiero decir, sería reversible. Pero en un caso de una declaración de secesión a través de una rebelión de una parte del territorio nacional, sería mucho más difícilmente reversible. Por ejemplo, pongamos que triunfa la secesión. ¿Eso qué implicaría? O bien una actuación descontrolada, que podía ser de algunos que fueran a un grupo de ultras, pongamos allí, o una actuación legal, que sería todavía peor, por una decisión y poner los tanques allí, vamos, así de claro. Es decir, la reversibilidad de la cuestión, el daño para la reparación de la cuestión sería prácticamente imposible. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración a la hora de la penalidad. Es decir, hasta dónde lleva esto y cómo esto no tiene marcha atrás o tendría muy difícil marcha atrás. Hecho este primer apunte y ya volviendo a lo que es la redacción de la sentencia y su contenido, hay una cosa que desde luego, y apuntando toda la línea que estoy defendiendo en este análisis de la sentencia, llama poderosamente la atención. Y es el contenido político que hay en la sentencia por parte de magistrados que, a mi modesto entender, no conocen los aspectos fundamentales del derecho constitucional. Y ya no solamente del derecho constitucional, sino del derecho en general, de los sujetos colectivos, sobre todo, que es lo más importante, a la hora de hablar de derecho y de actuar en derecho. Y bueno, Pedro, tú también lo advertiste así. ¿Cuál es el contenido de la sentencia que más nos llamó la atención después de ver el fallo y de la técnica jurídica? ¿Qué es lo que te gustaría comentar que se extiende más allá de lo que es la parte técnica jurídica? Yo creo que sería incompleto cualquier análisis de la sentencia que nos paráramos únicamente en cuestiones de orden técnico penal y procesal, porque la sentencia también hace menciones de carácter político constitucional al respecto. Y para mí,
es donde más desbarra la resolución judicial. La sentencia empieza a hacer disquisiciones de orden constitucional y político que son auténticos desbarre. Por ejemplo, me llama la atención expresiones como que diga que no hay democracia fuera del Estado de Derecho. ¿Esto qué significa? ¿Qué tiene que ver? Si Estado de Derecho puede ser el Estado nazi alemán, el Estado soviético estalinista. Todos los estados, por el hecho de ser estado, son de derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo? Tienen un ordenamiento jurídico. Tienen un ordenamiento jurídico, efectivamente. ¿Cómo que es esto que no hay democracia en el Estado de Derecho? Pero luego emplea, es decir, tiene un desliz, ¿no?, en la redacción, dice textualmente: es más, la calidad democrática de un Estado, los estados en sí mismos no pueden ser democráticos, quiero decir, será democrático la forma que tengan de gobernarse, ¿no? No puede hacerse depender de la incondicional aceptación de este derecho, hablando de la autodeterminación. La democracia presupone, es cierto, el derecho a votar, pero es algo más que eso. Pues no, señorías, la democracia no presupone el derecho a votar, o si lo presupone a modo instrumental, pero no puede existir una identificación. Es un instrumento de la democracia, no es la finalidad de la democracia, no es que sea algo más que eso, es un instrumento. Luego dice: supone también el respeto por los derechos políticos que el sistema constitucional reconoce a otros ciudadanos, el reconocimiento de los equilibrios entre los poderes. Amigo, equilibrio entre los poderes, pero de la separación no dice nada. El acatamiento de las resoluciones judiciales y, en fin, la idea compartida de la construcción del futuro de una comunidad en democracia. Que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. A decidir democráticamente su vida en común. Decidir. La idea compartida de que la construcción del futuro de una comunidad en democracia solo es posible respetando el marco jurídico que es expresión de la soberanía popular. Esto es reconocer la nación como un hecho absolutamente subjetivo y dependiente de la voluntad de los nacionales. Entre este fundamento y el que decían las defensas más torpes de los independentistas que estaban sometidos al delito, a enjuiciamiento no hay ninguna diferencia, simplemente es el ámbito de decisión. Para ellos el ámbito de decisión es Cataluña y para los señores magistrados de sala debe ser todo el territorio nacional español, pero sería la única diferencia que existiría. Para ellos se apoyan también en un concepto de soberanía más que cuestionable, porque dicen que el concepto de soberanía, por más que quiera subrayarse su carácter polisémico, sigue siendo la referencia legitimadora de cualquier Estado democrático, es decir, la soberanía es la legitimación de la democracia. Es cierto que asistimos a una transformación de la soberanía que abandona su formato histórico, esto está redactado fatal, de poder absoluto y se dirige hacia una concepción funcional adaptada a un imparable proceso de globalización. Yo leo esto y creo que estoy leyendo un manual de coaching o algo de estas cosas, no una sentencia judicial que utilice conceptos jurídicos precisos, como puede ser el de soberanía o el de lo que es la democracia. Lo que vienen a decir, después de decir también que ningún texto constitucional es perfecto, pues será porque no se quiere hacer perfecto, porque en realidad es bastante sencillo instituir la separación de poderes y el principio representativo, ¿no? Ellos lo que creo que quieren decir aquí, de otra manera, es que lo que han hecho mal, lo han hecho mal porque esa votación no la han hecho todos los españoles. Y eso es un concepto subjetivista de la nación absolutamente pernicioso y que proviene del propio fascismo. Decidir democráticamente su vida en común. Es un concepto totalitario de la misma, cuando la nación es un hecho objetivo y que viene dado como un hecho histórico, ¿no? Entonces, la manera de afear la conducta de los nacionalistas es ese, es decir, es que ustedes tenían que haber contado con el resto para hacer esto que han hecho, y además con unas garantías, como si no fuera suficientemente grave sustraer o poner en sede de decisión subjetiva un hecho objetivo como es el hecho nacional. Desde luego esto sí que no es casualidad, y ahora sí que dejamos de lado la parte más legal de la sentencia y del tema de la sentencia para entrar en la parte más sustantiva, la parte más sustancial, de derecho, digamos. Yo la verdad es que en este aspecto me he interesado mucho, de hecho mi trabajo de final de carrera en Derecho fue sobre este tema y traté justamente cómo el Tribunal Constitucional había cometido el gran error de considerar que la secesión de Cataluña no podía darse sin la votación
de todo el conjunto de los españoles, y esto es un concepto subjetivista de la nación esgrimida por parte del Tribunal Constitucional. Ya sé que la gente que no está acostumbrada a estos términos dirá, bueno, ¿esto qué quiere decir, Rubén? Pero es que es súper importante, porque esto significa que el Tribunal Constitucional, al igual que todos los partidos y todos los defensores del independentismo catalán, asumen una tesis subjetivista de la nación. El subjetivismo es que yo puedo decidir. ¿Os suena de algo el derecho a decidir, para no decir eufemísticamente el derecho de autodeterminación? Y quiero apuntar un guiño, una vez más, a toda esa gente que se considera de izquierdas o progresista. Yo entiendo que leer a Marx es un coñazo, y lo digo así, o leer a muchos tratadistas y sobre todo la parte teórica, ¿no?, más densa, más filosófica, aunque yo considero que es importante cuando uno quiere defender una ideología. Yo no estoy defendiendo ninguna ideología, yo estoy defendiendo la libertad política colectiva, que es un requisito fundamental de la democracia. Porque una ideología es una idea parcial convertida en virtud del logos en universal. Todas son falsas. En cambio, la libertad política no es ideología, y esa es nuestra bandera, porque no es ideología. ¿Cómo pueden decir nadie que somos de derecha o de izquierda? ¿Qué saben? Para saber si una persona es de derecha o de izquierda, primero tiene que haber libertad. ¿La hay en España? No. Quiero apuntar a la gente que se considera de izquierdas que simplemente lea un artículo en este sentido, que es El derecho de autodeterminación de las naciones de Vladimir Lenin, escrito en 1914, en la diatriba que tuvo, bueno, después de la diatriba que tuvo con Rosa de Luxemburgo sobre la Revolución Rusa y sobre el derecho de autodeterminación, que es un tema que trata por primera vez y que establece por primera vez con mucha profundidad. Aunque yo no sea marxista, tengo que reconocer que el marxismo, filosóficamente, es el que esgrime y el que define técnicamente este derecho, dónde se puede aplicar, dónde no, cuál es el sujeto político sobre el que se aplica. En este caso, las naciones. ¿Qué es nación? ¿Qué naciones tienen este derecho? ¿Cuáles no? Todo esto lo establece el marxismo. Karl Marx en los escritos de Nueva York, y en este pequeño artículo de Vladimir Lenin, por favor, la gente que se considere de izquierdas o quiera ser progresista, que lo lea y verá claramente cómo Vladimir Lenin en este artículo lo que dice claramente es que cuando hay una lucha de una parte de una nación para separarse del resto, lo que hay detrás es un interés de la burguesía para aprovecharse del pueblo, que es el que está sufriendo directamente esta lucha, en beneficio propio. Esto lo dice Lenin. Yo no soy leninista, pero reconozco y desde luego tengo mucho respeto por la figura de Lenin como revolucionario y como teórico. Pero bueno, he empezado diciendo que el Tribunal Supremo tomaba la tesis del Constitucional de una tesis subjetivista de la nación, que es el ámbito de aplicación. Esto se ha hecho mal porque no se ha votado en toda España, y los catalanes dicen, no, esto tienen que votarlo solamente la gente que vive en Cataluña. Estos son dos tesis subjetivistas de la nación. Nacionalistas. Es la lucha de dos nacionalismos. Yo soy antinacionalista. Cualquier persona que realmente se considere progresistas o de izquierdas debería ser antinacionalista, porque el nacionalismo es la asunción por parte del Estado de todo aquello que es cultural y pertenece de manera objetiva a un pueblo. Es que no es cualquier cosa. No sé, Pedro, tú ves que esto es una lucha de dos nacionalismos, que es realmente el problema, ¿no? Sí, exactamente, de dos concepciones nacionales, o nacionalistas, mejor dicho, nacionalistas, y diría más, estatalistas, porque en realidad yo creo que a los nacionalistas catalanes no les preocupa la conservación de la sardana, ni la manera, ni la lengua, o la conservación de la lengua catalana, de sus costumbres, ni siquiera de su derecho foral, sino que lo que quieren es tener un Estado propio. ¿Cuándo los nacionalismos actúan de esta manera y con esta agresividad? Curiosamente, no actúan cuando las libertades culturales y de la identidad propia se encuentran más amenazadas, como puede ser con Franco, con el totalitarismo. No, ahí los nacionalismos no salen a la luz, no dan la cara. Atacan cuando es más débil la conciencia nacional, o incluso el Estado está en una situación de debilidad. Atacan como una enfermedad oportunista. Todos estos políticos que salen ahora, esto es una cuestión que además no nace ahora, sino desde que Pujol
entra en escena, es un proceso de decantamiento en el que ya no queda más que repartir. El fruto está en el consenso del año 78. Todo esto funciona hasta que deja de existir cosas que repartir. Y estos políticos, que eran los políticos que nos han bajado en el coche oficial y que estaban con el franquismo, y los que estaban en la oposición, pero querían entrar a los mismos salones que estaban en el franquismo, pues ya se les ha acabado lo que tenían que repartir entre ellos, ¿no? Y entonces ya solo queda la independencia, ya no hay nada más. Principalmente, aunque ya vimos ayer o apuntamos ayer que esto es un problema que ha generado el régimen del 78 por la extrapolación del régimen franquista a la estructura actual del Estado, ¿quién se está directamente beneficiando de esto? ¿Quién ha generado el problema? ¿Quién es la parte de esta lucha de nacionalismos que se está beneficiando directamente de esto? Pedro. Pues están beneficiando los partidos políticos nacionalistas, sobre todo, porque además lo que quieren es traspolar el sistema del año 78, del conjunto político español, a su pequeña republiqueta catalana. Entonces, bueno, pues hay una cuestión realmente de utilización, además de los sentimientos, bastante perniciosa, en la que vemos apoyando a las clases trabajadoras y a las clases más desfavorecidas a una auténtica oligarquía privilegiada, que es la oligarquía nacionalista estatalista. Los nacionalismos son perniciosos por su propia naturaleza. Como decía don Antonio García Trevijano, sin ánimo de equivocarnos, donde está el nacionalismo ya podemos adivinar que está germinando, está la semilla del fascismo, del totalitarismo. Por varias razones, sería muy largo explicarlo, pero en primer lugar porque obedecen a una concepción voluntarista de la nación, el triunfo de la voluntad, que decía pues Leni Riefenstahl en el famoso reportaje del Congreso del Partido Nacional Socialista. El nacionalismo catalán es una cuestión que viene del siglo XIX, tampoco viene mucho más allá, y bueno, pues obedece a esa concepción voluntarista de la nación, que no tiene nada que diferenciarse de la de José Antonio Primo de Rivera o de la de Ortega y Gasset, ¿no? Como el sugestivo proyecto en vida común o una unidad universal en el destino. La nación no es un hecho que pertenezca a una generación, no es patrimonio de una generación, es algo que nos viene dado y que debemos de traspasar a los que vengan después, pero no es algo sobre lo que quepa la democracia, como dicen por ahí. Influyen más la geografía, el clima, cualquier otro tipo de circunstancias que la propia voluntad nacional. En la voluntad nacional está el germen del fascismo. Y en este último apartado hay una cosa que no quiero dejar de apuntar, y es que cuando yo empecé a estudiar todo lo que era el franquismo, la república, la segunda república, que era una cosa que a mí me fascinaba, estoy hablando cuando tenía 16, 17, 18 años, porque esto yo de pequeño, por ejemplo, no entendía por qué mi madre había tenido que nacer en Francia, mi abuelo se había ido a Francia, y estas cosas, ¿no? Yo todo eso no lo entendía, y lo veía, y luego lo vi desde una perspectiva ideológica. Cuando yo me liberé estudiando de esa perspectiva ideológica es cuando he podido ver por qué tenemos los problemas que tenemos hoy. ¿Por qué tenemos, por un pacto de los franquistas con los traidores a la libertad del pueblo español, tenemos el régimen que tenemos hoy? Y en este sentido, esta traición se hace ahora más evidente al ver que la gente que ahora lucha por las nacionalidades, por lo que ellos llaman nacionalidades dentro o nación de naciones, que dicen que es España, que esto es tomar la idea de Primo de Rivera y Ortega y Gasset de lo que es España, que es la misma que tomó Franco, es que esto no puedo dejar de decirlo, pues la gente que esgrime esto, ¿qué hacía bajo Franco? ¿Qué es lo que hacía durante el franquismo? ¿Por qué no lucharon contra Franco? Todo esto lo digo porque, de verdad, no hay nadie, cuando uno se pone a leer, no hay nadie que haya luchado más contra el franquismo en su día que don Antonio García Trevijano. Y a su lado no vi ningún nacionalista. No es que no lo vi, bueno, no lo vio él, desde luego, cuando me lo contaba, pero cuando uno lee, por ejemplo, los papeles de Wikileaks o cuando uno estudia la transición española objetivamente, la fundación de la Plata Junta, los que abogaban por la ruptura democrática, no solo Antonio García Trevijano, Marcelino Camacho, Calvo Soler, don Juan, oponiéndose a su propio hijo, las personas que sabían que cuando muriera Franco lo que tenía que venir a España era una ruptura democrática y un proceso de libertad constituyente. Pues desde luego no hubo nadie que defendiera con más fuerza esa tesis que don Antonio García Trevijano. Y todas estas personas que ahora hablan de nación de naciones y de derecho de las culturas y todas estas cosas tan abstractas, que en definitiva no dejan de ser propaganda y no hablar de cosas que realmente son sustanciales,
todo esto, todas estas personas que hablan de todo esto, no estaban en ese momento en la lucha para defender la libertad de España. Y don Antonio sí. Y bueno, tú lo sabes igual que yo, Pedro, ¿no? No hay nadie que haya luchado más contra el franquismo y de manera tan eficaz y haya propuesto la ruptura democrática de una manera tan clara y tan frontal como fue, bueno, y frontal y de ninguna otra, que fuera don Antonio, que le dejaron solo en la transición, ¿no? Los nacionalistas catalanes estaban escondidos, lo primero, o bien beneficiándose directamente de las preventas del régimen en aquel momento, ¿no? Fueron clave a la hora de cerrar el pacto constitucional del año 1978 y eso es lo que ha traído lo que hay ahora. Por eso es una cuestión que me resulta bastante grave y lo más grave y por lo que yo quizás tengo algo de pesimismo, un atisbo de pesimismo en toda esta situación, si no se llega a la ruptura democrática en España, es ver cómo todos los que están a favor de la unidad española, digo todos, me refiero a la gente de los que están en los medios, tertulianos y demás, la gente de la situación, ¿no? Se aferran a la Constitución del 78 como salvavidas para esto, cuando es precisamente el origen de lo que tenemos ahora con el Estado de las Autonomías. Eso es el problema realmente grave. Y cuando hasta que no se suelte ese salvavidas y se haga una verdadera Constitución que separe los poderes en origen del Estado y de la nación e instituya el presidencialismo como elemento de cohesión, esto no va a tener solución. Con una república presidencialista como la que don Antonio propugnaba, esto sería inconcebible, porque todo el mundo elegiría la jefatura del Estado, todo el territorio nacional, en igualdad de condiciones, y por otro lado, no serían necesarias las autonomías y existirían distritos electorales para el legislativo que favorecerían esa igualdad. Y además, sobre todo, cuando se habla de presos políticos. Pero vamos a ver, bajo Franco hubo gente que fue metida en la cárcel directamente por Carlos Arias meses antes de que se nombrara a Suárez para que pactaran los miembros de la Plata Junta que estaban de acuerdo con pactar con los franquistas para tener el régimen que tenemos hoy. ¿De acuerdo? Hubo gente que la metieron en la cárcel, Marcelino Camacho, Antonio García Trevijano, para que esta gente pudiera traicionar los principios que hubieran llevado a España a la democracia. Y por eso tenemos lo que estamos teniendo hoy, por esa traición. Y esas personas son las que hoy se abogan la lucha por la libertad de la nación española o de la nación de naciones, como ellos dicen. Por favor. En fin, es que este es un tema que me enerva mucho, pero ya no solamente por cómo se esgrime o por cómo lo vemos o por cómo se trata, sino porque no hay nadie que se le permita, ya no digo que aparezca, no hay nadie que se le permita, y eso sí que lo sé directamente porque yo, entre otras cosas, soy periodista y como habéis podido ver en la presentación del canal, trato y he conocido a periodistas de primera fila, a directores de informativos y de periódicos. No se le permite a nadie en ningún medio de comunicación español hablar de todo esto, porque es lo que haría tambalearse este régimen del 78. Por eso me enerva, porque ahí es donde está la auténtica represión y el auténtico tapar los conceptos que llevarían a España a una libertad política colectiva y a una democracia real que de verdad sería la que haría que no hubiera ningún tipo de problema a nivel de nacionalidades, ni de reconocimiento de la cultura, ni de lenguas, ni de nada de todo esto. Si en España hubiera representación política y cada distrito electoral, cada comunidad eligiera a su representante para el Congreso y para el Senado, aunque el Senado no sería necesario, para el Congreso de los Diputados, para una asamblea legislativa, todo esto no existiría, porque cada comunidad tendría su representante directo al que podría ir y pedir explicaciones y exigirle, oye, aquí queremos esto. Y si no lo cumple, a la calle, directamente, sin elecciones. Y por otra parte, elección del presidente, para que aplique las leyes. Pero que la haga la asamblea. Las leyes las hace la asamblea y el presidente las aplica. Y entre ellos, como decía Hamilton en El Federalista, lo que hay que favorecer es que estén enfrentados, que se odien, que un poder vigile a otro poder y que el ciudadano duerma tranquilo. Palabras de Madison. En fin, por último y para desmitificar también algunas cosas, ¿por qué la democracia no es igual a voto, Pedro? La democracia no es votar porque el voto es un instrumento de la democracia. Eso es como asimilar el boli a la escritura. Es decir, tener un boli cuanto mejor, más caro, más de oro, eso te hace escribir mejor. No.
La votación es una técnica para manifestar la voluntad de la ciudadanía, pero eso no es lo que determina la existencia de democracia. La democracia es separación de poderes y principio representativo, así de sencillo. Bueno, Pedro, muchas gracias. Básicamente lo que estaba apuntando ya en líneas generales y como conclusión, querríamos decir honestamente y modestamente a las personas que ven estos vídeos que no hagan caso de la lucha mediática de la que detrás están todos los partidos políticos y que se empiecen a cuestionar realmente por qué se ha generado este problema y sobre todo quién se está beneficiando y qué es lo que se pretende conseguir. Yo no quiero dejar de apuntar una cosa que ayer me llamó muchísimo la atención y es que ante los gravísimos disturbios que se están produciendo en Cataluña porque hay gente que se está viendo ya afectada físicamente, y me refiero ya no solamente a las personas que están en la calle poniendo barricadas y tal, que en fin, cuando uno hace esto tendrá que tenerse las consecuencias, desde luego, yo lo haría, sino también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en su momento se les dijeron que no hiciera nada, ahora parece que sí, luego no, y son meros instrumentos de estos politicuchos, y tengo que decirlo. Pues lo que quiero apuntar en esta última línea es que ayer me llamó clamorosamente la atención cuando Quim Torra, ante esta salida o ante esta actividad de violentos en la calle, dijo esta frase: no tenemos que dejar que los infiltrados y provocadores nos aparten del buen camino. ¿Cuál es el buen camino, Torra? ¿Cuál es el buen camino? Se supone que la sentencia que ha salido era básicamente un atropello para tus intenciones y para tu ideología de defender una nación catalana. Ese no sería un buen camino. ¿Cuál es el buen camino? El pacto. El pacto que ya está hecho para sacar a estos presos por la no aplicación del tercer grado junto con el gobierno español después de las elecciones de noviembre. Porque desde luego antes no van a sacarlo, sacarán después para que el Partido Socialista se pueda beneficiar. O el partido que sea, me da igual. En fin. Hasta aquí en las conclusiones y el análisis de esta sentencia. Espero que os haya parecido interesante. Seguiré subiendo vídeos. Salud y República.